Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenos días, aquí estamos. Seguimos todavía con todo el tema de la ronquera, el virus. Señores, esto es serio, la verdad. Cuídense y cuídense mucho. Yo sigo todavía en modo ronquera, después de casi una semana con todo este proceso. Pero igual seguimos intentando hacer esta interacción. Y por supuesto, yo creo que hay que volver a hacer una referencia al tema haitiano y a las limitaciones y a las falencias que nosotros siempre hemos tenido. Ese es un tema que prácticamente se ha vuelto para algunos vedado, sobre todo cuando yo entiendo que en las democracias tú tienes que, transitar con lo bueno y con lo malo, en términos de opinión, en términos de mirada. Si tienes una mirada distinta a lo que grupos extremos, bueno, pues tienen todo su derecho. Entonces, la agresividad es mucho mayor que la que se esgrime, e incluso en el caso de las migraciones masivas, que tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es la situación crítica de Haití, profundizada en el tiempo. Y yo pienso que en medio de todo eso, grupos extremos, los que hacemos miradas diferentes, si en algo estamos de acuerdo es en que, y lo sabe el país entero, y está de acuerdo el país entero, señores, es que nosotros, República Dominicana, no estamos en condiciones ni podemos cargar en absoluto con la condición de Estado fallido en medio de esa crisis que tiene Haití. Eso es así. Eso no amerita discusión. Lo otro está en lo que deberían de ser las soluciones, y ahí es donde disentimos. Entonces, cuando hablan, cuando te insultan, cuando te dicen llévate a un haitiano para tu casa, no, de eso no es de lo que estamos hablando, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, parece que a veces esa es la mejor salida, y esa salida, que en muchos casos es insulto verbal, también se traduce en agresiones físicas de gente que están defendiendo el nacionalismo y la democracia. Entonces, en lo fundamental estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo pienso que nosotros no tenemos manera posible de cargar con la migración masiva de Haití. Ahora, que yo entienda cuáles son las razones, que yo no esté de acuerdo con que es una invasión pacífica adrede, no, mi hermano. Habría que ignorar lo que está ocurriendo en ese país. ¿Que estamos nosotros en condiciones entonces de asumir eso? Tampoco, porque igual nosotros somos un país con muchas limitaciones, pero los vecinos que no pueden solventar sus necesidades por todas las razones que ustedes quieran, ni siquiera las necesidades básicas de sus pobladores, como ocurre en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su población emigra, porque la emigración no es algo exclusivo de nosotros, de República Dominicana. La migración es un tema que ahora mismo se está dando a escala planetaria. Y emigran buscando sobrevivir y en busca de mejor suerte. Entonces, ahí es donde disentimos. Que nosotros podamos solventarlo, eso es otro tema en discusión. No podemos, claro que no. Y tenemos que buscar una solución. Entonces, en ese caso, la República Dominicana, para los haitianos, bueno, para ellos es la solución más asequible, porque es cruzar las fronteras, y ahí entonces se da toda suerte de todo lo que tú quieras. Hay ejemplos, muchos ejemplos, por ejemplo, de quienes tuvieron que cruzar fronteras para buscar oportunidades en otras partes de la geografía global. Y hasta la mitad del siglo pasado eso estaba ocurriendo. Señores,
República Dominicana y Haití en algún momento iban, mira, en términos de sus economías, si no marchando cerquita y en el mismo nivel, eso lo vimos no, hasta la mitad del siglo pasado, eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que aunque a uno le dé a veces mucho pesar decirlo, cuando tú te pones a hacer la comparación, primero, de cómo se ha comportado la situación haitiana en los últimos tiempos. Y segundo, las respuestas que en las distintas administraciones se le ha dado al tema, señores, es lamentable, pero nosotros tenemos que reconocer que en los tiempos de Balaguer, yo lo digo hasta, bueno, y hasta en tiempos de la tiranía, señores, tuvieron decisiones políticas más certeras que las que han tenido. Yo no estoy diciendo solamente ahora de que Luis Abinader, que Danilo Medina, que Leonel Fernández, que Hipólito Mejía y los gobiernos que le antecedieron del PRD ahora. Eso no significa que nosotros podamos estar de acuerdo con esas prácticas implementadas en ese momento, pero sí, en esos momentos los trabajadores, por ejemplo, haitianos, venían aquí a República Dominicana y ellos venían a trabajar en la industria azucarera, pero eso no se hacía a lo loco, con traficantes de la crisis, no, eso se hacía en base a una negociación que se acordaba con los gobiernos de los dos países. Entonces, ese tipo de cosas, a eso yo me refiero, cuando en esos momentos y en esos gobiernos la situación se manejó muchísimo mejor, que es lo que ahora no ocurre. Ahora es una situación desbordada y loca, donde todo el mundo lo que sale es a traficar, con una crisis que tienen los vecinos haitianos, crisis profundizada política, económica, fallida, el país, fallida la nación. Y en vez de nosotros tratar de ayudar a buscar una solución por el impacto que tiene en la República Dominicana la situación de los haitianos, no, lo que hacen son grupos individuales tratar de beneficiarse de esa situación. El último de esos acuerdos, escuchaba hoy yo a mi amiga Altagracia decir, se hizo cuando el gobierno de Antonio Guzmán, o sea, ese intento de esos acuerdos que se habían implementado aquí durante los gobiernos balagueristas. A partir de ahí, señores, y después de eso, todo ha sido dejar pasar, dejar hacer, y en ese dejar pasar y dejar hacer frente a lo que es evidente, y que eso incluye la aplicación de políticas migratorias, se ha hecho de todo. Yo siempre he dicho que aquí, incluso para sacarle capital político a la crisis haitiana, cuando no estaba tan profunda como ha ocurrido ahora, frente a cualquier dificultad que nosotros teníamos, echábamos mano al tema haitiano, aprovechando ese sentimiento nacionalista de los dominicanos y todo eso que venimos y arrastramos desde siempre, de que los haitianos nos quieren invadir porque ellos entienden que esta parte de la isla le pertenece, o una buena parte, cosa en la que yo nunca he creído. Ellos emigran porque se lo está llevando el diablo, porque no pueden sobrevivir. Entonces, a los gobiernos dominicanos de antes y de ahora se le han presentado fórmulas para que puedan atender esa realidad con una demanda de mano de obra que ya no es barata para la economía dominicana, no lo es. Y ese no es el problema fundamental. El problema es la manera de cómo se trafica respecto a todo eso. Las respuestas han sido siempre las mismas. Siempre han sido las mismas. Se niega lo que está claro y está a la vista de todo el mundo. Y entonces las promesas son frente a situaciones que saben que perfectamente son imposibles de cumplir. Mientras tanto, ¿qué tenemos nosotros? Un malestar por una presencia masiva de haitianos en todos los ámbitos de la economía, el gobierno deportando. Y es verdad que hay razones para ese malestar, por supuesto que hay razones para ese malestar. Sin embargo, eso tiene una razón, que es que nosotros durante todo el tiempo nos hemos descuidado porque parece como que entendíamos que nos resultaba mejor el caos migratorio frente a un país que lo único que ha ido es hacia atrás por razones que no tenemos por qué explicar ni por qué analizar en este momento, las razones de por qué Haití ha devenido en lo que ha devenido. Yo no me vengan a mí que
los haitianos son producto de lo que ellos han propiciado, porque tampoco es verdad, pero no nos metamos en esa discusión, metámonos en la respuesta que nosotros hemos debido darle desde los gobiernos, desde lo institucional, desde lo oficial, desde la aplicación de políticas que realmente a nosotros nos pudiera permitir ahora tener el verdadero muro de contención, no solamente frente a la migración masiva, sino frente a los malvados que la propician también, porque es así, eso es así. Y como vivir en democracia implica que nosotros tenemos que transitar con lo que estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, con los grupos extremistas. Bueno, pues yo estoy total y absolutamente de acuerdo que quienes están hablando de la protesta, el próximo, convocando a una protesta para finales de mes, por supuesto que ellos tienen todo el derecho del mundo a protestar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo que ellos no pueden negársele de ninguna manera la posibilidad de que ellos vayan a hacer sus protestas al margen de lo que yo pueda pensar de manera individual, de la prudencia o no, de si es el mecanismo que debe implementarse o no, de que en medio de la situación se podría producir también situaciones que podrían desbordarnos, al margen de todo eso. Esa es otra discusión también. Su derecho a protestar, óyeme, yo estoy al 100% de acuerdo con que, por supuesto, de ninguna manera debe vedarse, ni debe vedarse. Mientras tanto, señores, nosotros, República Dominicana, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un país que parece que necesitamos que nos garanticen una fuerza laboral que el país necesita. Porque nosotros tenemos casi 2 millones de dominicanos, por si no lo sabían, que viven en Estados Unidos y que son migrantes. Y tenemos más de 200.000 dominicanos que viven en Puerto Rico, que son migrantes. Y en Europa tenemos dispersos casi 300.000 dominicanos que también son migrantes. Y hay un denominador común que es un rechazo de muchos de esos países precisamente al tema de las migraciones. O sea que en todos los lugares pasa lo mismo. Las economías necesitan una mano de obra que sus ciudadanos no quieren asumir, pero no quieren ver gente tampoco de otros lugares. O sea, es un fenómeno que se repite y se repite. Nosotros con la característica que tenemos una isla compartidas por 2 naciones con características totalmente diferentes, con una gran, enorme barrera cultural, con situaciones, bueno, pues diametralmente diferentes, y con miradas en términos de la solución también de su población diferente a la que ahora se le dicen haitianos, antihaitianos y prohaitianos, lo que yo entiendo que es un grave, grave error, porque en el elemento fundamental todos, absolutamente todos estamos de acuerdo. ¿Y sabe cuál es ese elemento fundamental? Que dada la profundización de la crisis de nuestros vecinos, República Dominicana no puede asumir la responsabilidad, con casi 11 millones de ciudadanos que tenemos, de 11 millones más que están migrando, pero que están migrando como una manera de sobrevivencia. Y como tal, entonces hay que ver qué es lo que vamos a hacer, porque a la hora de las expulsiones también hay un tema que se llama derechos humanos, que están planteados en muchos organismos internacionales y que nosotros también debemos cumplir y que en muchos casos no lo hacemos. Es complicado el tema, porque además está permeado por las pasiones, y esas pasiones llevan a las agresiones, no solamente verbal, sino hasta física, y ahí de alguna manera vamos un poco perdiendo la perspectiva en términos de soluciones estas que las han negado organismos internacionales y países que sí tienen una responsabilidad muy directa respecto a lo que está ocurriendo en Haití, pero que el impacto mucho más directo todavía lo padecemos nosotros los dominicanos. Entonces yo creo que debemos bajarle y debemos ver cómo rayos es que se va a solucionar ese tema que a todos y a todas nos afecta. Señores, denle like a esta transmisión, compártanla. Debo agradecer hoy también a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC. Discúlpenme que mi voz se oye todavía ahí un poquito distorsionada, pero mañana nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.